¿Qué tal? Buenos días. Hoy es martes 3 de diciembre. Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. Los resultados de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES son el mejor indicador y casi el único para poder medir los avances y también conocer las carencias que tiene el sistema educativo. En los últimos 10 años, el promedio de esta prueba ha sido de 5.11 sobre 10 y este año el promedio global fue de 5.52, levemente menor al que se obtuvo el año pasado. Sobre este punto, la Asociación de Colegios Privados vuelve a proponer la eliminación de la PAES y la implementación de un sistema integral de evaluación. En un tema que está relacionado, la Asamblea Legislativa analiza el presupuesto general de la Nación, que contempla un leve incremento para el área de educación. Sin embargo, en términos porcentuales, se mantiene en el 3.7% del Producto Interno Bruto. De estos y otros temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Y como ya poníamos en contexto, vamos a hablar de educación, pero específicamente de esta propuesta de eliminar la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES, y damos la bienvenida a Javier Hernández, el expresidente de la Asociación de Colegios Privados. Está con nosotros también Manuel de Jesús Machado, presidente honorario de la Asociación de Colegios Privados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Mucho gusto, Wendy. Gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí. Perfecto. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por invitarnos. Un saludo a toda la comunidad educativa de El Salvador y a esas miles de personas que están preocupadas por la educación en El Salvador. Perfecto. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya con sus preguntas, sus comentarios del tema propio que estamos abordando esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra a través de WhatsApp en el 7318-7627 y estamos también en Facebook como República TV 33. A ver, antes de iniciar, me parece que es importante conocer qué representación tienen ustedes de colegios privados en el país. Nosotros tenemos 535 colegios cerrando este año 2019 inscritos en nuestra asociación. Esto significa más del 50% de colegios privados. Los que no están en nuestra asociación pertenecen a grupos de colegios que tienen ya su asociación propia, ¿verdad? Que los linea algún tipo de particularidad, ¿verdad? Por ejemplo, los Opus Dei, por ejemplo, algunos católicos específicos con algunas congregaciones. Entonces, los demás sí son nuestros. A ver, ustedes han venido proponiendo, que no es algo nuevo, lo han hecho también en otras ocasiones, que se pueda eliminar la prueba PAES. ¿Cómo llegan a esta conclusión? ¿Por qué piden ustedes eliminarla? Nosotros hemos analizado resultados de 23 años y desde que hemos venido viendo las calificaciones que no han sido muy satisfactorias para todo el país, hemos experimentado análisis muy tristes en cuanto a que hemos tenido promedios globales muy bajos, ¿verdad? De hecho, este es el comunicado que dimos en la conferencia de prensa y hemos estado claros que un promedio entre 5 y 6 es el que hemos tenido en todo lo que es la historia PAES. Sí. Pero esta ha tenido también experimentado distintos atropellos, ¿verdad? Usted recuerde que la PAES no fue diseñada originalmente para una calificación promocional. O sea, originalmente la PAES era una fotografía del momento para descubrir cuál era la situación en la que se estaban los estudiantes de educación media en ese entonces. ¿A qué se refiere con calificación promocional? Pasó un tiempo en el que la PAES dejó de tener promedios para poder aprobar un bachillerato, ¿verdad? La obligación al principio del estudiante era presentarse, realizar su prueba y ahí terminaba todo. No tenía ninguna relación la calificación que sacaba en la PAES con si fuese o no promovido de bachillerato. Pasado el tiempo, queriendo este sistema alcanzar mejores calificaciones, pensaron que presionando con que la PAES tuviese un 25% de promoción, entonces los estudiantes se iban a preocupar más y que iban a tener mejores calificaciones como sistema. Pero eso no pasó.
Y hay otras cosas más que la PAES ha experimentado como sistema de evaluación. Nosotros lo que hemos siempre propuesto es que se deba de eliminar lo que es este sistema PAES, porque es un sistema que ya está obsoleto, que ya considera hacer la prueba exactamente igual como se hacía al principio, hace 23 años. Y desde hace 23 años el sistema educativo, que es tan dinámico, ha cambiado tanto y las exigencias siguen siendo mucho más fuertes. Y entonces lo que estamos proponiendo nosotros es un sistema integral de evaluación y que no solamente tengamos que evaluar educación media, sino que también tengamos que pasar por el tema de evaluar educación básica y también evaluar educación superior. Sí. A ver, de acuerdo con los datos que usted me comparte, desde el 97 a la fecha se realiza la PAES y solamente 3 años hemos obtenido una nota un poco arriba de 6, es decir, en el 97, 6.15. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, las notas desde el 97 a la fecha. Por ejemplo, tenemos en el 2008 se obtuvo 6.16 y también en 1998 6.39. De ahí el promedio ronda pues la nota de 5. Ahora bien, sí existe una diferencia entre la calificación en los colegios privados y también en el sistema público, ¿no? ¿Cuánto es el promedio arriba que está en los colegios privados actualmente? Generalmente es un punto arriba, un punto. Por ejemplo, si el promedio global es 5.50, el de los colegios es 6.50, ¿verdad? Del promedio general. La preocupación de nosotros, bueno, hay también diferencias y hay que ser honesto en decir que las condiciones de los colegios pues son diferentes a los de los institutos públicos. Y eso quizás conlleva, nosotros siempre hemos dicho que se evalúa de la misma manera a todos los. Bueno, hoy tenemos un promedio de 80.000 estudiantes que estamos evaluando cada año y de ahí nacen las preocupaciones, ¿verdad? Nacen las preocupaciones. También la prueba ya se volvió prácticamente de conocimientos, ya no es una prueba de actitudes, es de conocimientos. Y nosotros pues también proponemos que, como decía el presidente, que se evalúe parcialmente, digamos, en primer ciclo, en segundo ciclo, en tercer ciclo, y es más, hoy con lo de la tecnología, también sería importante evaluar la tecnología, el manejo de la tecnología que tienen los estudiantes. ¿Ustedes en esta propuesta incluyen también la evaluación a docentes? Porque es un aspecto que hasta el momento no se ha estado haciendo en el país. Entiendo que en algunos años en el sistema educativo se hizo, pero no fue constante. Sí, por supuesto que sí. Nosotros proponemos que el docente tiene que ser evaluado. Nosotros en los colegios privados ya lo hacemos, ¿verdad? Evaluamos nuestros docentes casi todos los años y eso es bien importante. Ahora bien, al hacer una valoración, por ejemplo, de poco más de 20 años de realizarse la prueba en nuestro país, prácticamente llegamos a la misma conclusión. Esta prueba de alguna forma pone en relieve las dolencias y las carencias que tiene el sistema educativo actual. ¿Cuáles son esas dificultades que ustedes han identificado con lo que arroja esa prueba? Miren, nosotros podemos concluir, por ejemplo, que como que hay un interés del Estado en vernos mal. Porque si usted tiene una evaluación como esta y está viendo que siempre salimos mal, ¿por qué razón no tomamos medidas que tengan que provocar mejorar el sistema en sí? Porque este no es un tema solo de educación media. Este es un tema de educación básica que antecede lo que es la formación del bachillerato. Entonces, algo está pasando en educación básica que no está bien. Algo está pasando en educación parvularia que no está bien. Eso nos están diciendo estos resultados. Si estos resultados son de verdad, si son sinceros, si son honestos, quiere decir que estamos totalmente en la calle con estos resultados, muy mal. Entonces, la obligación de un Estado responsable, llámese Asamblea Legislativa con sus diputados, llámese Ejecutivo con su presidente y su Consejo de Ministros, llámese el mismo Ministerio de Justicia, deben de estar preocupados por ver estos resultados y decir, señores, algo está pasando en el sistema. Es que este es un problema de sistema. Este no es un problema de maestros, no es un problema de estudiantes. Este es un problema que comienza con las leyes actuales que tenemos en el país y que están trabajando contra el mismo sistema educativo, porque son las llaves que han cerrado las puertas para el desarrollo educativo del país. En ese sentido, lo que estamos proponiendo nosotros como colegios privados es un sistema de evaluación que
tenga que venir después de una reingeniería de un sistema en general. Esa reingeniería tiene que ver con lo que usted acaba de decir, Wendy. Tocar el tema del docente es un tema muy importante. De hecho, es de los más principales. El docente que está en formación, que está en la universidad formándose, el docente que está en el hecho educativo, que ya está trabajando, y todos aquellos que aspiran a ser docentes. Es un tema muy importante. Mire, tenemos aquí un instituto de formación docente en el país que nació por un decreto legislativo y que está actuando, pero que muy pocos frutos o ninguno le ha dado al país. Y es una inversión que estamos haciendo ahí. Es un tema donde el Instituto de Formación Docente... ¿Qué responde usted que pocos frutos le ha dado este programa al país? Bueno, debería... No es un programa, este es un instituto de formación. Claro. Es una Pero cosa... inició con un programa, ¿no? Primero era una especie de proyecto y luego ya se hizo por decreto. No, Wendy. Esto comenzó con instalar toda una infraestructura y un equipo de directores que tenían que dirigir este tipo de institución y que tenía en su espíritu, que se lee en sus pocos artículos que hacen nacer este proyecto, está la obligación en que este Instituto de Formación Docente deba de encargarse de la formación del docente. Pero hasta ahorita no hemos visto nada que nos pueda arrojar la diferencia entre el ayer y el ahora sobre la formación del docente. Seguimos estando en las mismas. Es porque el sistema educativo en el país se encuentra en un modo automático, se encuentra en un modo en el que se está haciendo lo mismo hoy que se hacía hace mucho tiempo y queremos tener resultados distintos. Eso no en ninguna lógica funciona. En ninguna lógica funciona que podamos tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Si usted recuerda cuando usted estudió, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tan distinto es lo que estamos haciendo en educación hoy a lo que usted hacía cuando usted estudiaba? Usted va a encontrar muy poca diferencia. Eso significa que nos hemos estancado. Sí. Y ahí está el problema, el sistema. A ver, ustedes proponen un sistema de evaluación un tanto más integral. ¿Qué base técnica tendría ese sistema de evaluación? Bueno, lo primero que hay que trabajar es el diagnóstico del sistema para poder diseñar un sistema de evaluación que nos pueda arrojar datos verídicos, pero que no solo nos arroje datos, sino que sobre ellos tener que trabajar la reingeniería del sistema. Ahora bien, pero diagnósticos y planes en el país en tema educativo han habido. Por ejemplo, en la pasada gestión se hizo un plan, El Salvador Educado, que tenía a la base un diagnóstico bastante integral, bastante completo. De hecho, incluía, por ejemplo, una asignación presupuestaria de 1.200 millones adicionales a lo que ya tiene educación. Es decir, ya se sabe cuál es el estado que tiene el sistema, ¿no? Es correcto. Y la PAES es otro diagnóstico más. El hecho es que hacemos diagnósticos, pero no les hacemos caso. Ese es como que usted vaya al médico y entonces el médico a usted le recete y no se tome la medicina. El médico a usted le aconseje y usted no tome las medidas preventivas. Así han sido los diagnósticos en educación en nuestro país. La PAES, han habido, por ejemplo, la PAES es una evaluación censal, o sea, se hace a todos los bachilleres del país, pero hay unas pruebas muestrales que se llaman PAESitas, las de tercero, sexto y noveno grado. Sí, pero hemos visto que también la misma historia sucede con las PAESitas o las pruebas de logro de tercer ciclo, segundo ciclo y primer ciclo. Pero ¿qué hemos hecho para poder remediar este tipo de cosas? Hemos trabajado la forma del sistema, pero no hemos trabajado el fondo del sistema. Entonces, que usted haga la PAES en un día o 2 días, que es una de las características de cambios que ha tenido la PAES, no le ha dado ningún buen resultado. Que usted ahora explore las habilidades socioemocionales, no le ha dado ningún resultado, no ha servido para mejorar la calificación. Que usted ahora publique el cuadernillo, por ejemplo, tampoco sirvió. Que también después dejarán de evaluar a bachilleres técnicos de tercer año de bachillerato y si no, solo a los bachilleres generales y segundos años de bachillerato técnico, tampoco mejoró. Bien, que presionaran al estudiante para que ahora, digamos, tenga un 25% la PAES de ponderación para hacer bachillerato, tampoco sirvió. Quiere decir que el sistema es el problema. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más de este tema. Recuerde que estamos en las redes sociales para que también participe y nos envíe sus preguntas, sus comentarios, interrogantes de la parte educativa y la eliminación de la PAES como propone la Asociación de Colegios Privados. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos.
Bien, continuamos con más de esta entrevista. Conversamos en el estudio con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, y también nos acompaña Manuel Machado, presidente honorario de la misma asociación. Ustedes tienen una propuesta porque más allá de pedir la eliminación de la PAES, donde han argumentado que este sistema pues no ha funcionado luego de 23 años de implementarse en el país, hacen una propuesta que me parece que es importante que nos la expliquen, por ejemplo, que va más allá del tema de la evaluación. Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga una evaluación integral y que se inicie desde primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y que sea para tomar acciones de reingeniería, acciones remediales, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que un nuevo sistema de evaluación, porque ya vimos que la PAES no trae resultados ni... Es más, los bachilleres, cuando ya terminan, hacen su PAES, se van y después nadie les da una retroalimentación. Nadie, ¿verdad? Nadie se preocupa por ellos. Al contrario, muchos no logran su título de bachiller porque si los porcentajes no les dan, no alcanzan los porcentajes, entonces no tienen opción a tener el título de bachiller. A ver, pero una nueva propuesta de un sistema de evaluación un tanto más completo que incluya varios aspectos requiere o requeriría más recursos. ¿Ustedes han contemplado, por ejemplo, en la propuesta un monto específico? No consideramos que requiera más recursos, tanto financieros, sino que recursos de docentes. Por ejemplo, proponemos que se evalúe la tecnología, que se evalúe el inglés, o sea, que se evalúen las nuevas especialidades. Hoy en día hay muchas carreras nuevas que van a existir a futuro, entonces para eso es que debemos de preparar a los jóvenes. Aquí hablan, por ejemplo, de provisión óptima de recursos, infraestructura, financieros, tecnología, humanos, sistemas, actualizaciones. Lógicamente esto pasa por mayores recursos, ¿no? Bueno, el tema es que tenemos un presupuesto de educación que debe de pasar por un análisis muy exhaustivo por parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y el mismo Ejecutivo. Creo que hay que repensar muy bien si estamos invirtiendo lo necesario, lo óptimo en educación. Cuando hablamos de provisión de recursos con una reingeniería del sistema educativo, estamos hablando de que lo que se administra en educación como recurso financiero deba de ser evaluado según lo que produce. Entonces, pasa esto porque las escuelas y los colegios deben de tener el apoyo, el acompañamiento del Ministerio de Educación, pero también el apoyo financiero para el sector público que pueda ser lo necesario en cada centro educativo para provisionar lo mínimo que necesitan los centros educativos. No podemos estar evaluando, por ejemplo, habilidades en disciplinas de matemática, lenguaje, ciencias y sociales, si no tenemos lo mínimo que el docente necesita para poder experimentar el hecho educativo. Y pasa esto por lo menos actualizar al docente. Y eso, si quiere más recursos, los hemos tenido. El gobierno anterior, por ejemplo, invirtió muchos recursos en un plan que se llamó Plan de Formación Docente, que no es el del Instituto de Formación Docente. Sí, que era el que yo me refería al inicio. Exactamente, ese es un plan. Y ese plan, ellos le llamaron formación de especialistas. Esa formación de especialistas tuvo que haber tenido cierta inversión. Pero ¿qué sucede ahorita? Ese plan ha quedado esperando ser tratado por el nuevo plan. Hoy vamos a experimentar un plan llamado Plan Cucatlán de Educación, ¿verdad? Que su objetivo principal dice reconstruir, ¿verdad? El Plan Nacional de Educación significa reconstruir un sistema. Quiere decir que está destruido el sistema. Aceptar eso es una gran cosa para el país. Hay que reconstruir. Entonces, cuando usted habla de inversión, no podemos nosotros dar números absolutos sobre esto. Sí. Lo que tenemos que dar es la iniciativa de que deba de atenderse las necesidades mínimas en los centros educativos. No podemos estar exigiéndole al docente que tenga que rendir más en el hecho educativo cuando no tiene el apoyo que debería de tener mínimamente como profesional y como empleado del sector, porque hay que ver el tema de bienestar magisterial también, y si esto está dando algún fruto, y también hay que ver si el sector magisterial está siendo
diagnosticado y evaluado y depurado, porque tenemos mucho docente que quisiera retirarse porque ya dio su vida al sistema educativo, pero no lo logra hacer porque el tema de pensiones. Pero también hay que decir que hay mucho docente que necesita actualizarse y que el sistema no le está actualizando. ¿Cómo se puede explicar esa variación que existe, por ejemplo, en la parte de colegios privados, donde hay unos colegios que obtienen una nota bastante alta? Es decir, no es tanto, uno puede pensar, no es tanto el problema de la prueba en sí, sino que el sistema propio que tienen los colegios también. ¿Han analizado ustedes esto en esta propuesta? Por eso estamos diciendo nosotros que debemos de pasar por una reingeniería del sistema, y esto tiene a su base el rediseño de las leyes educativas. La Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente, la Ley de Educación Superior. Estas leyes mínimas deben de revisarse y deben de actualizarse. Es que el mismo sistema, por ejemplo, de contratación docente que la ley exige, trabaja contra el sistema, porque privilegia tener que contratar al maestro que ha egresado más antiguamente. La ley así lo establece. Eso significa que el maestro que acaba de egresar del sistema educativo no tiene oportunidad de ingresar al sistema nacional. No tiene oportunidad porque la ley lo coarta en ese sentido. Quiere decir que las leyes están hechas para tener los resultados que tenemos ahorita en la PAES. Eso debe de estudiarse. Esa es la base para poder tener mejor sistema educativo. Después de eso, el sistema debe, con este Plan Nacional de Educación llamado Cucatlán, debe de reorganizarse, debe de tener un organigrama más específico y más atinado a las necesidades del país, con crear aquellos departamentos, aquellas direcciones que sean las que necesite el sistema para desarrollarse. Pero ahorita tenemos un sistema muy automático, haciendo las cosas como se hacían antes, y eso está dando los resultados que tenemos ahorita. A ver, y en estos 6 meses que se tiene de gestión y acorde al presupuesto también para el próximo año, si lo comparamos con las acciones y las medidas que están incluidas en el plan Cuscatlán, por ejemplo, ¿ustedes ven una vinculación entre este plan y las acciones que realmente va a realizar el Ejecutivo? Pero hacemos pausa y regresamos en breve con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, hacemos corte, regresamos. Siete de la mañana con 5 minutos, regresamos en República. En el estudio está con nosotros Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, y también Manuel Machado, presidente honorario de esta misma asociación, con una propuesta para eliminar la PAES, porque ellos consideran que hasta el momento, luego un poco más de 2 décadas, esta prueba de aprendizaje y aptitudes pues no ha dado los resultados esperados. Y me gustaría sobre esto que viéramos una publicación de declaraciones de Óscar Picardo, que dio, de hecho, en febrero de este año, pero que lógicamente no pierden vigencia porque está analizando el tema de la PAES. Y dice, es una editorial que él publicó, dice: sin visión de largo plazo estamos condenados al estancamiento, y con las dispersiones teóricas de los planes educativos se termina siendo un poquito de todo y al final nada. Dice, los jóvenes siguen sin oportunidades, con una alta tasa de deserción, perdemos 6 de cada 10, y esto es un pecado mortal con una calidad cuestionada y sistemáticamente demostrada con 21 PAES, y muchos niños y niñas que no tienen la infancia requerida y deseada para desarrollarse adecuadamente. Finalmente, debemos apuntar también que nuestra educación superior sigue graduando gente, pero no aporta las patentes ni la investigación requerida para impactar en la productividad del país. ¿Qué podría agregar usted, Manuel, sobre esta apreciación? Y también es importante decirlo, es importante explicar cómo es que, por qué se da esa diferencia, por ejemplo, en departamentos como La Unión, donde se tiene una nota de PAES alta sobre otros departamentos, y por ejemplo, más de 76,000 alumnos en este año, solamente uno obtuvo una nota de 10 en la PAES. Sí, lo que dice el licenciado Picardo, pues yo estoy totalmente de acuerdo con él. Parece ser que se está creando una brecha entre los muchachos siguen saliendo de bachilleres, pero
como que no tienen los conocimientos básicos ni las competencias requeridas para irse a desempeñar. Y entonces cuando él dice, perdemos tantos, quiere decir que estas personas no van a trabajar en lo que han aprendido. Pero es un poco paradójico porque también los salvadoreños que se van a estudiar al exterior sobresalen. Entonces, las diferencias entre las calificaciones, bueno, creo que no necesitan mucha explicación. En un instituto donde no se tiene todo lo necesario, donde tal vez el personal docente no está actualizado, y todo eso conlleva a que los muchachos aprendan menos. Y como esta es una prueba de puros conocimientos, entonces los resultados por eso no van a cambiar y vamos a seguir obteniendo resultados porque la prueba se hace de manera igual para todos. Ahora, con respecto a lo de las calificaciones, que es preocupante de que pocas calificaciones se obtengan arriba de 9. Nosotros vimos el 27 se hizo la premiación y un 10, de ahí unos cuantos 9, pero muy poco. Entonces, estar invirtiendo un presupuesto de 1.000 millones en un año para al final obtener solo un 10, quiere decir que mejor hay que hacer otra cosa, pero no estamos, los resultados no son los esperados. A ver, yo le he preguntado antes de la pausa, ¿se refleja las acciones, las medidas que han sido incluidas en el Plan Cuscatlán en materia educativa con lo que estamos observando con el presupuesto 2020? Bueno, comparo lo que acaba de decir mi amigo Picardo, lo dijo en el 2017, cuando estábamos aplicando la prueba número 21. Y si lo dice en el 2019, es lo mismo. Quiere decir que estamos experimentando desde hace mucho tiempo lo mismo. Hoy vamos a tener un congreso de educación privada organizado por el Ministerio de Educación por primera vez para colegios privados de parte del Ministerio de Educación. Ahí vamos a analizar lo que usted acaba de decir, el tema del sistema educativo y sus presupuestos, el Plan Nacional de Educación Cuscatlán y su diferencia con los planes anteriores. La diferencia entre aplicar un plan o aplicar otro está en que el plan de verdad entre a la escuela. Porque hemos pasado por distintos planes educativos en el país, pero ninguno ha logrado cimentar bases en el sistema, en el hecho educativo. No ha entrado al aula la reforma educativa. Hemos tenido muchas, pero ninguna ha entrado al aula. Esto es grave, porque la asignación presupuestal que hay puede ser que sea igual, un poquito menos, un poquito más. El tema es de conciencia de sistema. El tema es de hacer las cosas distinto, ¿sí? Cuando el docente comience a hacer las cosas distintas, vamos a tener resultados distintos en estas evaluaciones. Cuando la escuela organice y evalúe y trabaje en forma distinta, entonces vamos a tener diferencia. Aquí no podemos esperar que el sistema va a poder cambiar porque vamos a agregar más millones de dólares al presupuesto. Obviamente se necesitan más recursos, pero también necesita que se administren de distinta forma para tener distintos resultados. Cuando usted habla del provisionamiento de distintas cosas para los centros educativos públicos, hay que decir que ha habido un esfuerzo importante en eso. Y hay instituciones y organizaciones no gubernamentales que se han pronunciado por un 6%, por ejemplo, de presupuesto para educación. ¿Esto va a resolver el tema que tenemos de la educación en cuidado intensivo? No lo va a resolver, porque podríamos darle mucho más presupuesto, pero si la conciencia del docente, la conciencia del director, la conciencia del ministro sigue siendo la misma que antes, vamos a tener más despilfarro. Bien, vamos a ir rápidamente a comentarios y preguntas que tengo para ustedes en las redes sociales para ir ya cerrando este tema. Rafael Mengíbar nos dice, El Salvador urge una integral reforma educativa. No podemos seguir improvisando planes según gobierno o ideología política. Celia Morán nos dice, los licenciados dirigen una asociación de colegios privados, aparte de colegios dirigidos por religiosos y los bilingües, los privados también salen mal. ¿Por qué si ellos conocen las limitantes del sistema, los colegios que ellos dirigen también salen mal? Pregunta Celia. Vamos con Héctor López, nos dice, no comprendo, piden que se elimine la PAES porque dicen que no refleja el estado del sistema educativo, pero a la vez dicen que el sistema es el que hay que cambiar porque la tendencia estadística de la PAES así lo indica. ¿Qué nos dicen sobre estos comentarios y preguntas? Bueno, hay que decir que sí es cierto, hay colegios privados que no tienen resultados
arriba de los colegios nacionales, de las escuelas nacionales, ¿verdad? Eso nosotros estamos conscientes de que pasa, ¿verdad? Y es un resultado que es lógico, porque la educación privada en el país ha experimentado un atropello por el Estado, y estoy diciendo Estado por el legislativo, por el ejecutivo y por el judicial, en el que les han coartado el desarrollo de la calidad educativa mediante el congelamiento de ingresos. Hay colegios que no pueden invertir más de lo que quisieran invertir porque no pueden actualizar sus colegiaturas, y eso les estanca prácticamente los planes de desarrollo de calidad que puedan tener. Y esto, los responsables son los señores diputados que firmaron decretos para congelar los ingresos de los colegios privados. Y los responsables son los presidentes, que dicho sea de paso está preso uno de ellos, que firmaron esos decretos para poder estancar la educación privada de El Salvador. Y es responsable también la Sala de lo Constitucional, que cuando nos amparamos a ello, no dieron lugar a que esto cambiara. Entonces, hay una razón por la que estamos mal. Y por las mismas razones puede ser que también el sistema público siga teniendo resultados muy malos en el sistema. No hemos dicho en ningún momento de que la PAES no evalúa nada. Claro que evalúa. Y por eso estamos acá, tratando de reflexionar sobre ello. Y hemos sido claros en que la evaluación que arroja nos está dando gritos de que hayan cambios en el sistema de reingeniería. En este congreso que vamos a tener hoy, al salir de acá de esta entrevista, vamos a trabajar ese tema con solo directores de colegios privados y con el Ministerio de Educación. Quiere decir que vamos a darnos la oportunidad de poder orientar y de poder proponer al presidente Nayib Bukele que de verdad tomemos la educación en serio y que esto no se convierta en un juego más de un quinquenio. Y estamos muy de acuerdo en que la educación debe de ser una educación a largo plazo, un proyecto a largo plazo, una política a largo plazo, pero que se trabaje en serio, Hasta que el no momento sean papeles ustedes escritos. ¿Han recibido alguna respuesta, y con eso termino, por parte de la ministra de Educación sobre esta propuesta de eliminar la PAES? Nosotros con tema de PAES no hemos platicado con la señora ministra de Educación actual. Lo hemos hecho con todos los ministros anteriores, ¿verdad? Pero cuando un tema de eliminar la PAES sale a la luz en el Ejecutivo, ellos anteriormente lo que nos han explicado es que hay que ir a la Asamblea porque es un tema de ley. Claro. Esa es la respuesta que han dado. Bien, con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Muchas Wendy, gracias. muy Con amable. respecto a lo de la reforma, solo para agregar, Sí, ¿verdad? tenemos poco tiempo. Con respecto a lo de la reforma, es necesario que los maestros, que los docentes se empoderen de los cambios que van a haber, porque aquí en los últimos 20 años hemos tenido 3 planes de educación, pero quizás los maestros nunca los han conocido. Entonces no ha habido secuencia en ello. Perfecto. Con esto finalizamos, hacemos pausa, regresamos con más de República.